nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara de Diputados, como nos los entregó el Poder Judicial. La guerra entre los poderes ejecutivo y legislativo contra el poder judicial ya tiene que llegar a su fin en no más de 4 días, debido a que el próximo sábado es la fecha límite para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. En ese documento debe de quedar especificado cuánto van a ganar los ministros, los magistrados, los jueces, todos incluso de los otros poderes, cuánto se le va a destinar de recursos para el próximo año. Así que por muchas diferencias que existan, tienen que quedar limadas las asperezas el sábado a más tardar. Y pareciera, o al menos ya hoy hubo un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial en materia de salarios. Resulta, bueno, recordemos cuál es el proceso. Las dependencias, los organismos que reciben recursos públicos, le elaboran un presupuesto, un proyecto de presupuesto del próximo año, dicen cuánto dinero necesitan, en qué se lo van a gastar, y se lo mandan al Poder Ejecutivo, que es al presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador puede revisar, puede ajustar esos presupuestos, a excepción del Poder Judicial. El Poder Judicial se lo manda al presidente, pero el presidente, así como lo recibe, le manda todo el paquete de presupuesto a la Cámara de Diputados. Por ley, el Ejecutivo no puede hacer las modificaciones al Judicial. Por eso es que últimamente, cuando le han preguntado a López Obrador qué pasa con la reducción, sí, condena los salarios de los ministros, pero también dice, eso es algo que le toca resolver a la Cámara de Diputados. Porque tal cual como lo recibe, se lo manda a la Cámara de Diputados, y es la Cámara de Diputados la que aprueba el presupuesto de todas las dependencias para el año próximo. En este caso, estamos hablando del 2019. La Cámara de Diputados debe de tener ya todo listo, el documento, a más tardar el próximo sábado. Muy probablemente lo va a tener en la madrugada del domingo, tras una serie de discusiones, y van a parar el reloj del legislativo, que es algo muy común. Paran el reloj como si se detuviera el tiempo y continúan trabajando en la madrugada del domingo, pero como el reloj está parado, el tiempo legislativo indica que sigue siendo sábado. Ya lo veremos, tendremos una sesión bastante larga el próximo sábado en la Cámara de Diputados. Muy bien, pues como esta es la ruta del presupuesto, de la aprobación del presupuesto, es la Cámara de Diputados la que a final de cuentas tiene que señalar cuánto van a ganar los magistrados, los ministros, vaya, todos los del Poder Judicial. Y resulta que a invitación de Luis María Aguilar, él es el presidente de, se puede decir, del Poder Judicial, el equivalente a López Obrador en el Ejecutivo. Él es el del Poder Judicial, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar. Le envió una invitación a los diputados para que desayunen hoy, luego de que recordemos que en la conferencia matutina de ayer López Obrador se refirió duro y con todas sus letras al presidente del Poder Judicial, precisamente a él, que él es el único, que solamente Donald Trump gana más que él, de acuerdo con lo expresado por el presidente. Muy bien, él invitó a los diputados a desayunar hoy. Y llegaron con el objetivo de llegar a un acuerdo en cómo va a quedar la aprobación de ese presupuesto del próximo año. Y el acuerdo fue el siguiente, porque sí hubo un acuerdo. El acuerdo fue aplicar el artículo 127, bienvenido Martín, para que nadie gane más que el presidente de la República. Suena bastante bien. Es más, tengo aquí el artículo 127.
Vamos a verlo, voy a quitar el rostro para que lo podamos revisar. 127, y vámonos hasta el último inciso, el inciso 2. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ese fue el acuerdo. Hasta ahí, como decía, suena bien. Sin embargo, existe una condición que forma parte del acuerdo al que llegó Luis María Aguilar y que fue confirmado por Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena. Esa condición es que la reducción, nadie va a ganar más que el presidente, de los que sean contratados en el Poder Judicial a partir de la aprobación del presupuesto de egresos del 2019 en adelante. Es decir, todos los que actualmente no están trabajando en el Poder Judicial, no han sido contratados, pero que van a ser contratados, entonces a ellos se les va a aplicar el artículo 127. A todos los que conforman el Poder Judicial actualmente y que ganen más que el presidente, no se les va a aplicar el artículo 127. Ese es el acuerdo al que llegaron. Por lo tanto, hay muchos que están queriendo presumir que en efecto ya hubo una victoria porque los ministros ya acordaron acatar el artículo 127. Nada más que falta ese pero. Actualmente nadie va a aplicar esa ley porque no han sido contratados, obviamente. Además, los diputados cedieron en otro punto que está en la negociación con Luis María Aguilar. El Poder Judicial va a definir los salarios. Luis María Aguilar va a tener el control, va a decirle a los diputados cuánto le van a pagar a cada ministro, a cada magistrado, a cada juez, y acordaron los diputados respetar ese documento que les mande el Poder Judicial. No le van a meter mano. Se quedan esos salarios tal cual. A cambio, como es una negociación, dar y dar, los ministros ofrecieron en la reunión con Mario Delgado hoy temprano, ofrecieron a los diputados reducir en 5,000 millones de pesos el gasto en el Poder Judicial para el próximo año. Esa disminución de 5,000 millones de pesos todavía no la conocemos de dónde va a venir. No implica necesariamente disminuirlo en salarios. Puede ser disminuirlo en insumos, en algún tipo de recursos que estén contratando, pagando. Por poner ejemplo, dejar de rentar vehículos, dejar de rentar inmuebles, etc. El magistrado, el ministro presidente dijo que la cifra va a ser de 5,000 millones de pesos. Esto es parte de lo que se acordó precisamente hoy. Este caso llama la atención porque en efecto fue confirmado por Mario Delgado. Es más, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver la página oficial de Mario Delgado. No me está dejando compartir la pantalla. A ver si se las quiero traer. Voy a hacer aquí un ajuste. Me van a perder señal una cuestión de 2 segundos. Muy bien, ya estamos de regreso. Voy a compartir la pantalla. Espero que ahora sí me deje. Ahora sí, qué bonito. Por algún motivo esto no me dejó transmitirlo. Pero bueno, vamos a ver la página oficial de Mario Delgado. Le estamos viendo aquí. Y dice lo siguiente. Y ojo, porque está enredado o está oculta la negociación a la que hace referencia precisamente el diputado. Dice: no existe disputa en la Corte sino con los partidos que se oponen a la austeridad republicana. 12 de diciembre, es decir, hoy, dice, se reúnen diputados de Morena con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intercambiar puntos de vista sobre la ley de remuneraciones. Vamos a leer la parte bonita, que es lo que exponen al principio. Ha quedado claro que no existe ninguna disputa en la Corte, sino con los partidos que se oponen a que haya una verdadera política de austeridad republicana, comentó el diputado Mario Delgado Carrillo. En entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que esta mañana, junto con el diputado Pablo Gómez Álvarez, sostuvo un encuentro con un grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intercambiar visiones en torno a la suspensión de la ley
de remuneraciones de los servidores públicos. Durante este encuentro, donde estuvieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y otros 4 ministros, se dejó en claro que Morena no mantiene un desacuerdo contra el Poder Judicial. Por el contrario, se expuso que hay un fuerte compromiso por establecer una política de austeridad republicana impulsada por el presidente de la República y la vamos a llevar a cabo respetando la ley. Esto lo escriben entre comillas. Asimismo, dijo que la disputa política está en otro lado, con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como es el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad en el tema de salarios y remuneraciones ante la Suprema Corte. Cita textual: ellos específicamente pidieron que el presupuesto 2019 se dejaran todos los sueldos y salarios, tal y como están en este año. Afortunadamente la Corte tuvo la sensibilidad de no otorgarles eso, y la resolución del ministro Pérez Dayán nos permite transitar hacia un presupuesto con los criterios de austeridad republicana señaladas a partir en materia de sueldos y salarios en el artículo 127 constitucional. Pero a partir de ahorita viene la parte que lo deja para la segunda mitad de todo su texto, y viene precisamente ese pequeño detalle que se va a aplicar en la gente que no ha sido contratada y que va a ser contratada en un futuro. Dice el siguiente párrafo: el coordinador parlamentario explicó que la suspensión de la ley de remuneraciones de los servidores públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no complica en nada la elaboración del presupuesto de egresos del 2019, porque existen los textos constitucionales de los artículos 127, 94 y 95 para fundamentar este tema y hacer la determinación que nadie puede ganar por encima de lo que percibe el presidente de la República. Por primera vez en 9 años se va a respetar el texto constitucional del 127. Y paso al siguiente párrafo. El también presidente de la Junta de Coordinación Política agregó que la Suprema Corte envía su proyecto de presupuesto de egresos al Poder Ejecutivo. Este no puede cambiarle ni una coma. Es decir, estamos hablando que el Poder Ejecutivo no le puede cambiar ni una coma. Tiene que integrarlo directamente al proyecto general y lo manda a la Cámara de Diputados, y nosotros sí podemos hacer cualquier ajuste o modificación al mismo. Señaló que la Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos, y los poderes autónomos envían al Poder Ejecutivo su propuesta de presupuesto, y la Cámara es quien finalmente decide y puede fijar el presupuesto tanto de organismos autónomos como del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No obstante, la Suprema Corte va a definir sus salarios. También Mario Delgado dio a conocer que recibieron con beneplácito la información por parte de los ministros de la Suprema Corte de que están apegando a la política de austeridad republicana impulsada por el presidente de la República, y el Poder Judicial va a presentar ahorros por más de 5,000 millones de pesos, lo cual es una buena noticia, refleja sensibilidad por parte de ese poder. Tuvimos el compromiso de mantener el diálogo, dejar muy en claro que no hay una disputa en la Suprema Corte, no estamos en contra de los ministros, estamos en favor de la austeridad republicana. Queda claro en el dato de que en este párrafo, no obstante, la Suprema Corte va a definir sus salarios, porque precisamente ese es el acuerdo al que llegaron. Sí, se les reduce, pero a los que vayan a ser contratados en un futuro. A los actuales no se les va a reducir en nada. Es de llamar la atención porque con este cambio, entonces quienes van a sufrir una reducción en los salarios va a ser quien supla al ministro José Ramón Cosío. Recordemos que acaba ya de retirarse José Ramón Cosío, y López Obrador mandó una terna de 3 candidatos. Esos 3 candidatos, bueno, van a entrar ganando menos que el presidente. El que quede designado, obviamente, como ministro, va a ser el único que va a ganar menos que el presidente. Y de allí, bueno, los que sigan, porque vienen otros ministros que se van a estar retirando a lo largo del próximo año, pero hasta entonces tendremos a los primeros ministros ganando menos de 108,000 pesos. Ese es el acuerdo, el famoso acuerdo que ha sido escrito de una manera un tanto extraña, en donde pues suele confundir. Por otro lado, sigue también la pelea. Estamos hablando de un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, que es la Cámara de Diputados finalmente la que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Pero por otro lado,
resulta que también la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la suspensión a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. Cada quien está llevando su batalla. La Cámara de Diputados ya anunció un acuerdo. El presidente de la República impugnó que se impida reducir los salarios. Y la Cámara de Senadores también ha impugnado que se impida la reducción de salarios. La Cámara de Senadores presentó la impugnación, si mal no recuerdo, hace 2 noches. Y el Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Consejería Jurídica, lo presentó hoy. Tenemos aquí también el comunicado que informa esto. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, interpuso recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicado oficial. Eso es todo. Eso es todo. Y bueno, tenemos aquí el documento de la presentación del reclamo. Pero es lo que, por su parte, Andrés Manuel López Obrador sigue criticando o está impugnando esta medida. Recordemos en qué consiste precisamente la suspensión. El ministro Pérez Dayán, quien quiere ser, por cierto, presidente de la Suprema Corte de Justicia para cuando se vaya Luis María Aguilar, el ministro Pérez Dayán admitió el documento de los senadores de oposición para que se suspenda el recorte salarial, en lo que se revisa si es inconstitucional o no esa ley. Y lo que están impugnando tanto el presidente de la República, porque ya ofreció los detalles de por dónde va la impugnación, como la Cámara de Senadores, cada uno ha presentado una impugnación a la suspensión dictada por Pérez Dayán. Lo que impugnan es que admitieron 2 cosas. 1, admitieron revisar si es inconstitucional la ley. Y 2, admitieron suspender la ley en tanto revisan si es inconstitucional. ¿Por qué hubo la suspensión? Porque van a revisar el próximo año la inconstitucionalidad, si es que procede o no. Y como ya se van de vacaciones, lo van a hacer el próximo año. Y como el próximo sábado ya tiene que quedar listo cuánto van a ganar, pues decidieron suspender el recorte ahorita y ya se van de vacaciones tranquilamente, asegurando que van a ganar lo mismo, al menos el próximo año. Pero esto, de acuerdo con las impugnaciones, viola la ley reglamentaria, las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Estamos viendo precisamente esta ley. Vayámonos al último párrafo que dice: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Es decir, si vas a revisar si es inconstitucional una ley, no la puedes suspender. Así lo establece la ley. Y eso es lo que han impugnado en la Cámara de Senadores y hoy Andrés Manuel López Obrador. Precisamente este tema. Estamos viendo mensajes encontrados sobre el mismo tema. Mario Delgado ya llegó a un acuerdo con el Poder Judicial. El Ejecutivo y el Senado no ha llegado a ese acuerdo. Aunque aquí quien importa lo que piense es precisamente la Cámara de Diputados, porque ellos son los que aprueban el presupuesto del próximo año. Otro punto de vista distinto lo dio hoy Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que criticó, por primera vez vemos a Olga Sánchez Cordero criticando al Poder Judicial. Recordemos que ella fue ministro y ha estado normalmente defendiendo las posturas del Poder Judicial, pero ahora criticó el actuar de Pérez Dayán porque considera que en efecto está violando una ley al admitir la acción de inconstitucionalidad y a la vez suspender la ley, la misma ley. Hubo ahí un punto de vista distinto. Ricardo Monreal hoy tuiteó: solicitamos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionar en periodo de receso y revocar la suspensión a la Ley de Remuneraciones antes del 31 de diciembre, de manera previa a la aprobación del presupuesto 2019. Se debe restablecer el Estado de Derecho en un procedimiento viciado de origen. Vemos puntos de vista distintos, pero ocurre algo bastante curioso. La reunión de Mario Delgado con los ministros fue hoy en la mañana. El tuit que tenemos de Ricardo Monreal fue hoy al mediodía. La presentación de la queja por parte del Ejecutivo
fue hoy al mediodía aproximadamente. El pronunciamiento de Olga Sánchez, vaya, fue cargado hacia el mediodía o más temprano. Y por la tarde, Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión a los diputados y a los senadores de Morena. Una reunión que se hizo en el Palacio Nacional. Después de que cada quien emitiera sus diversos puntos de vista, López Obrador los llamó y no sabemos de qué hablaron. Tuvieron una reunión privada. Es más, hasta fue polémica en las redes sociales. Veamos uno de los tweets que estuvieron criticando porque los diputados y senadores obstruyeron, se estacionaron en Pino Suárez y donde está prohibido estacionarse, y recordó en efecto a otro evento que tuvieron diputados y senadores del PRI hace 4 años. Creo que en algún momento también ya lo platicamos de ese otro caso. En fin, pero bueno, esa fue una polémica que desató la reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con los diputados y los senadores de Morena para hablar, pues quién sabe de qué. Lo más seguro es que mañana ya tendremos un punto de vista unificado sobre el tema salarial. Habrá que ver cuál es el que resultó ganador, si el acuerdo propuesto por Mario Delgado o si seguir con la lucha emprendida hoy también, ratificada hoy por el Ejecutivo, por el mismo Andrés Manuel López Obrador. Estaremos muy al pendiente. Obviamente es pregunta obligada en la conferencia de prensa de mañana de Andrés Manuel López Obrador, que estamos transmitiendo en este canal. En cuanto inicia, normalmente 7 de la mañana, 15 minutos después o hasta 5 minutos antes, varía con el horario. Así que estaremos muy al pendiente. Y quienes ven el Caporal a cucharadas, le voy a agregar el fragmento, el pronunciamiento de López Obrador sobre este tema aquí, ahorita, a continuación. Nada más insistir en el asunto de los salarios de los magistrados, jueces, porque ayer se llegó a un acuerdo con diputados federales para que al menos los miembros de la Suprema Corte de Justicia no tuvieran reducción en sus percepciones salariales el próximo año. Nada más para saber si usted tiene conocimiento de esto y si nos puede hacer un comentario al respecto. No tengo conocimiento, hasta ahora me entero, pero ese es un asunto de 2 poderes. O sea, si es real, pues es un asunto del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No sé si sea cierto. Nosotros vamos a enviar el presupuesto a la Cámara de Diputados, como nos los entregó el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video a quien más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas, que tuvieron la fortuna de verlo con la versión de López Obrador.